Muy buenas noches, mi nombre es Yurani Alejandra Ortega, soy estudiante de Administración de Empresas de Uniminuto, sede Bogotá, calle 80. El día de hoy vamos a analizar un caso de fuero laboral reforzado en la actividad entregable número 2 de legislación laboral. Vamos a hablar un poco del caso, vamos a hacer un breve resumen. Em, el caso presentado involucra a un trabajador vinculado mediante un contrato a término indefinido en la empresa Comino SAS del sector de producción. Desde el inicio de su relación laboral, el trabajador cumplía con todos los requisitos exigidos por la legislación colombiana, como lo de la afiliación a una EPS, al Fondo de Pensiones y la ARL. Sin embargo, en el transcurso del contrato, el trabajador comenzó a presentar dolencias físicas que tras valoración médica fueron diagnosticadas como una enfermedad degenerativa de carácter común. A raíz de su condición de salud, la EPS otorgó incapacidades de forma continua y oportuna, lo que le impidió al trabajador seguir cumpliendo con sus funciones laborales. Ante esta situación, la empresa decidió finalizar el vínculo laboral justificando el despido en tres argumentos principales. Primero, que el trabajador ya padecía la enfermedad antes de su contrato. El segundo argumento, que la enfermedad no tenía origen laboral, sino origen común. Y el tercer argumento que dio la empresa es que es más conveniente que el trabajador se recupere en casa y pueda liberar la vacante para otro empleado. No obstante, analizando este caso, vemos que las justificaciones que da la empresa vulnera gravemente los derechos laborales del trabajador y contravienen los principios fundamentales establecidos en la legislación laboral colombiana, especialmente en lo referente al fuero laboral por debilidad manifiesta o reforzada. Vemos que en Colombia la Corte Constitucional ha establecido que el despido de un trabajador en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud constituye una forma de discriminación cuando se realiza sin la debida autorización del Ministerio de Trabajo. Así lo confirman varias sentencias establecidas como la sentencia 1040 del 2001, la sentencia 198 del 2006 y la sentencia 401 del 2006, que señalan que las empresas están obligadas a proteger los derechos fundamentales de sus trabajadores en situación de vulnerabilidad. El hecho de que la enfermedad del trabajador no sea de origen laboral no exime al empleador de su responsabilidad social y legal. El fuero laboral reforzado aplica cuando se trata de enfermedades graves, crónicas o degenerativas, aunque sean de origen común, siempre que impliquen una limitación funcional significativa que afecte a la capacidad laboral del empleado. En este caso, analizándolo ya más detalladamente, pues vemos que la justificación que da la empresa para despedir al trabajador no es una justificación legal. En la segunda parte, donde vamos a ver qué posibilidades tiene el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podría obtener. Vemos que sí, el trabajador sí puede demandar, tiene bases legales sólidas para interponer esta acción de tutela o demanda por las siguientes razones. La Corte Constitucional ha establecido que los empleadores no pueden despedir a un trabajador en estado de debilidad manifiesta. Estado de debilidad manifiesta es cuando tiene una enfermedad grave, sin autorización del Ministerio de Trabajo, que era lo que hablábamos anteriormente. El despido sin esta autorización constituye un despido discriminatorio. Por lo tanto, el trabajador puede exigir el reintegro inmediato a su cargo, el pago de los salarios desde el momento en que lo despidieron a la fecha, una indemnización por despido sin justa causa. Vamos también a evaluar si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que esto acarrearía. La respuesta es sí, la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador, especialmente si se comprueba que su despido fue realizado sin la debida autorización. Sin la debida autorización. Esto implicaría el reintegro del trabajador, como lo hablábamos, el pago de todos los salarios, costas procesales, potencial sanción administrativa del Ministerio de Trabajo. En la cuarta parte, donde debemos o mostramos que el argumento sobre la viabilidad de protección por fuero laboral reforzado y consecuencia. Sí es viable aplicar el fuero laboral en este caso. Aunque la enfermedad del trabajador no es de origen laboral, la Corte Constitucional y la jurisprudencia laboral han establecido que este fuero aplica para la condición de salud y vulnerabilidad y no por el origen de la enfermedad. Consecuencias para la empresa si no respeta este fuero. Declaración de nulidad del despido,
reintegro forzoso del trabajador, pago de perjuicios económicos, daño reputacional por prácticas discriminatorias, posibles investigaciones o sanciones por parte del Ministerio de Trabajo. Analizando ya este caso, llegamos a la conclusión de que pone en evidencia la importancia del fuero laboral reforzado como mecanismo de protección frente a la discriminación por razones de salud. La actuación de la empresa fue no solo jurídicamente incorrecta, sino también ética y socialmente cuestionable. En un Estado social de derecho, los empleados están llamados no solo a cumplir con las normas laborales, sino a garantizar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la inclusión de personas en situaciones de vulnerabilidad. Por ello, la empresa Comino SAS debió actuar con mayor responsabilidad y respeto hacia los derechos fundamentales del trabajador. Muchas gracias. Feliz noche.